pedimos pues que nos bendiga usted, Señor, en esta mañana por medio de la exposición de su palabra, que alumbre nuestro entendimiento, que alumbre nuestros pensamientos y corazones, que su Espíritu Santo nos ayude en nuestra necesidad, en nuestra debilidad, Señor. Que usted que conoce, Señor, lo que estamos viviendo, Señor, las dificultades que estamos enfrentando, Señor, las luchas, Señor, que estamos, Señor, viviendo, usted nos asista, Señor, por medio de su palabra, dándonos confirmación en su voluntad, dándonos las herramientas necesarias, Señor, para la batalla del día a día, dándonos el consejo que necesitamos recordar, que necesitamos aprender, que necesitamos tener presente, Señor, para honrarle a usted, para mantenernos, Señor, en el camino de su voluntad, Señor, en medio de nuestro vivir en este mundo, Señor. Le alabamos por su fidelidad, le alabamos, Señor, por su poder, Señor, que se manifiesta en medio de nuestra debilidad. Le damos gracias, Señor, por esa sombra, por ese amparo suyo, Señor, que nos cubre, por esa fidelidad suya, Señor. Como dijo el apóstol, aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Y así lo hemos reconocido, así sabemos que es, Señor, así entendemos que es. Le damos honor y gloria a usted por ello, Señor, por esa fidelidad suya, Señor. Te alabamos, bendito Dios, por esa gracia suya que nos redimió. Le alabamos, Señor, por ese amor suyo, Señor, que nos compró, Señor, a precio de sangre. Por ello también le alabamos, Señor. Nunca nos olvidemos, Señor, de lo que usted hizo, Señor, por nosotros. Bendito Dios. Y aunque hoy, Señor, estaremos centrados, Señor, en este pasaje en el Antiguo Testamento, Señor, y no haremos mención quizás a la cruz de nuestro Salvador, a la sangre de nuestro Salvador, a la obra redentora de nuestro Salvador, pero sin embargo, Señor, que su palabra sea, Señor, poderosa también, Señor, hoy, Señor, para ayudarnos, Señor, para asistirnos, Señor, para comunicarnos lo que usted nos quiere comunicar en este día. En Cristo Jesús, Rey y Señor de nuestras almas, en su nombre oramos. Amén y amén. Hoy vamos a terminar con la serie que hemos venido tratando en las 2 semanas anteriores sobre la vida de Ezequías, un rey en apuros, parte 3 y parte final. El desenlace de todo esto, de las amenazas del imperio asirio, del asedio del imperio asirio contra Ezequías y contra la nación de Judá, contra el pueblo de Judá. La semana pasada vimos un poco cómo Ezequías, ante la perspectiva de la invasión, se preparó y tomó de su parte, tomaron todas las medidas posibles. Dijeron, bueno, ya que esa gente viene contra nosotros, vamos a hacer algo, vamos a salir, vamos a cegar todas las fuentes de agua, que no consigan agua cuando ellos vengan, vamos a ponérselas difícil, vamos a prepararnos, vamos a restaurar los muros que están caídos, vamos a hacer espadas, vamos a hacer escudos, vamos a armar a la gente, vamos a hacer lo que tenemos que hacer de nuestra parte. Y después de toda una serie de preparativos, finalmente mencionamos que Ezequías convocó a todo el pueblo, se reunieron en la plaza principal y allí todavía entonces les dijo, no tengan miedo, le dijo al pueblo, viene una multitud, pero mayor número está con nosotros. Con ellos está el brazo de carne, más con nosotros está el brazo del Señor. Así que no tengan miedo. Y dice la Escritura que el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías. De esa forma terminamos allí, pero no terminó allí, ese no fue el desenlace de la trama. De momento, el ejército, los embajadores asirios
que estaban allí, que habían venido para burlarse de Ezequías, que habían venido para decirle en quién estás confiando, que te rebelas contra nosotros. ¿Acaso estás confiando en Egipto? ¿Acaso estás confiando en esto? ¿Tú crees que tienes fuerza para hacernos frente? ¿En quién estás confiando? Le decían, los dioses de las otras naciones no pudieron librarlo. ¿Tú crees que el Dios tuyo te va a librar? Y les humillaban de esa forma y con otras muchas palabras. Pero dice la Escritura que recibieron como nosotros diríamos en este tiempo, recibieron un email, recibieron un telegrama, recibieron un mensaje de urgencia que se tenían que regresar. Y estos embajadores del rey de Asiria se regresaron porque resulta que se encendió otra guerra en otro lado. Y el rey de Asiria tuvo que ir a hacer frente en otro lado y de momento dejarlo de Ezequías y de lo de Judá para más adelante. Y le dijeron, nos vamos, pero vamos a volver. No crean que esto se queda así, nosotros vamos a volver. Y así quedó la situación. Ezequías por una parte y el pueblo están más o menos preparados, el enemigo sigue amenazando. Y el punto central en el cual quiero que giremos en la mañana de hoy es qué hacer. ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros tenemos que hacer ante las amenazas y los desafíos que se presentan ante nuestra vida? ¿Qué hacer ante las amenazas que se nos presentan? Que pueden ser de cualquier tipo, de todo tipo, quiero decir. Asiria era un gran imperio en tiempos de Ezequías. Contaba con un numeroso y poderoso ejército. En varios pasajes se menciona, por ejemplo, que quizás estaba un ejército de cerca de 200.000 personas, 200.000 guerreros. Quizás para los números de hoy, pero aún para los números de hoy es considerable. Pero saque usted la siguiente relación. Las ciudades, una gran cantidad de ciudades, en aquellos tiempos las ciudades tenían 3.000 habitantes, 5.000 habitantes. Si la ciudad era más o menos grande, quizás 10.000, 12.000 habitantes. No eran las ciudades de hoy. Entonces que un imperio venga con casi 200.000 guerreros contra una ciudad de 5.000, 7.000. Si vemos la fuerza de ese ejército, y ese ejército fue literalmente arrasando naciones, una tras otra, y no había quien le hiciese frente. La ciudad de Laquis, que se menciona allí en la Escritura, a la cual el rey de Asiria fue a hacer guerra antes de ir contra Jerusalén, se estima que tenía en aquellos tiempos entre 5.000 y 7.000 habitantes. De manera que Asiria era una muy seria amenaza contra el reino de Judá y contra el pueblo de Dios que allí habitaba. Una de las cosas que más me gusta de la Biblia es que la palabra de Dios presenta la naturaleza humana del ser humano tal como es. Las personas que no han leído la Biblia piensan que la Biblia presenta al ser humano desde una perspectiva, ¿cómo diríamos?, ajena a la realidad humana, a la naturaleza humana, que nos presentan a los personajes bíblicos como, ¿cómo decir?, como esos super hombres y super seres humanos, pero no.
la Biblia nos presenta a todos sus personajes y a todos los principales, tal cual como eran en su humanidad, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y desaciertos, con sus momentos de inspiración y de búsqueda espiritual y sus tiempos de alejamiento y de caída en el pecado. Así nos lo presenta la Biblia. Tal cual, con toda su humanidad, con tal cual como es su humanidad. Y además los vemos en esa humanidad susceptible de experimentar temor, dolor, tristeza, soledad o cualquier otra emoción y experiencia humana. Hasta del Señor Jesucristo, hasta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos lo presenta la Escritura como un verdadero y un auténtico y un genuino y un ser humano en todo aspecto. Nos dice que el Señor Jesucristo tuvo hambre, nos dice que el Señor Jesucristo estuvo cansado, nos dice que el Señor Jesucristo tuvo sed, nos dice que el Señor Jesucristo estaba fatigado, nos dice que el Señor Jesucristo en momentos estaba tan agotado que se quedaba dormido. Nos dice que el Señor Jesucristo en un momento dijo: estoy angustiado, me siento angustiado, mi alma está triste hasta la muerte. Son confesiones muy, muy humanas. Y uno dijera: ¿cómo? Si es Dios. Pero es Dios hecho hombre, es Dios manifestado en forma humana, es el Señor amalgamado allí, uno con nosotros en toda su humanidad. No es el superhombre, es el Señor Jesucristo, es nuestro hermano mayor, es uno como nosotros, hecho uno como nosotros. Bendito su nombre por siempre. Pero allí está Ezequías. Estamos hablando de Ezequías. Es un buen rey, es un buen hombre, temeroso del Señor. Ha llevado por años a la nación a un encuentro con Dios. Ha restaurado el culto, restauró el templo, ha buscado de Dios, ha hecho políticas de Estado para llevar a la nación a una reconciliación, a un reencuentro con su Dios. Pero en medio de ese obrar, en medio de ese proceder, en medio de toda esa fidelidad, se le presenta toda esta situación. Viene toda esta, como un huracán, como una tempestad. Y así sucede. No suceden así con y bueno, ya de tanto, entonces dicen: no, esta es temporada de huracanes. Pero de repente está todo y de repente se desató una tormenta. Y apareció como de la nada. Y así sucedió con Ezequías. El relato bíblico, sin embargo, nos dice que en medio de esta situación, Ezequías, aunque se preparó por un lado, es lo que vimos la semana pasada, por otro lado, Ezequías optó por buscar el rostro de su Dios en oración. Ezequías optó por buscar el rostro de su Dios en oración. Reconoció que el único que le podía dar la victoria contra esos asirios era su Señor y Dios. Y aunque tenía escudos, y aunque tenía espadas, y aunque tenía guerreros, y aunque había restaurado los muros, y aunque había cegado las fuentes de agua, y aunque había tomado todas esas previsiones, Ezequías reconoció: sin Dios esto no sirve de nada. Sin Dios estos muros no sirven. Sin Dios estas espadas no son suficientes. Sin Dios estos escudos no nos van a defender. Sin Dios estos nuestros guerreros no van a poder resistir. ¿Sí me sigue? Y yo quiero mencionar que un reconocimiento similar a un reconocimiento como ese es necesario que cada uno de nosotros lleguemos.
como hijos de Dios, si hemos de alcanzar a tener las verdaderas victorias contra el adversario de nuestra alma en los distintos escenarios de nuestra vida. No es un solo escenario en el cual peleamos. No es una sola área en nuestras almas en las cuales tenemos lucha. Pero si hemos de alcanzar a lograr la victoria en las distintas áreas, sean las que sean, tendremos que llegar a un reconocimiento así como ese al cual llegó Ezequías. Por otro lado, mis hermanos, hay problemas que nos podemos evitar, sí, hay muchos problemas que nos podemos evitar. Los problemas de decisiones tomadas a la ligera, los problemas de decisiones alocadas, de decisiones no sabias, y que estaba al alcance, estaba allí tan al alcance nuestro tomar la buena decisión. Y muchos de esos problemas no los podemos evitar. Pero hay otro tipo de problemas, hay muchos otros tipos de problemas, de conflictos, de situaciones difíciles, de necesidades que no podremos evitar, que no se pueden evitar, que aunque quisiéramos, que aunque queramos, no los podremos evitar y tendremos que enfrentarlo. Y no es un asunto de fe. No se trata de fe. No se trata de que si usted tiene fe no va a tener problema. No. Nada que ver. Eso no es cierto. Ese pensamiento no es cierto. Yo le repito, la gente de fe tiene más problemas. Tiene más lucha. También tendrá más victorias y más trofeos que alcanzar para la gloria de Dios. Pero no es un asunto de fe, sino un asunto de realidades que deben vivir los hijos de Dios sobre este mundo. Lo dijo el Señor de tantas formas y de tantas palabras. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, que he vencido al mundo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios, diría el apóstol en el Nuevo Testamento. Pero el Señor está en medio nuestro y en fin. Pero es ante la realidad de los problemas, esos problemas que tenemos que enfrentar, donde es ante esa realidad de esos problemas, donde la oración, es en esos problemas donde la oración nos entrega, nos da lo que ninguna otra cosa nos puede dar. Hay algo que el Hijo de Dios recibe a través de la oración cuando se dispone a orar, que no lo va a recibir ni lo va a encontrar en ninguna otra parte. Que nadie más se lo podrá dar, que de ninguna mano lo podrá recibir, sino por medio de la oración. Ante los problemas que nos presenta la vida, ante los problemas y desafíos que se nos presentan, nos podemos asustar. Yo le digo, está bien, somos humanos. Yo era muy asustadizo, todavía lo soy. A medida que conozco más al Señor, menos lo soy. Pero mi tendencia, por lo que fuere, era hacia eso, a ser temeroso. Nos podemos asustar, nos podemos amargar ante los problemas, nos podemos amargar. O sea, quiero decir que nos puede pasar
Quiero decir que la gente a veces está amargada, se amarga por los problemas que le toca enfrentar en la vida. Nos podemos atribular, nos podemos enfermar, nos podemos tirar a morir, nos podemos lanzar por el camino equivocado, nos podemos ir a la pelea pero de una forma equivocada también y muchas cosas más. Punto allí, o podemos orar. Podemos orar. En vez de cada una de estas cosas, en vez de amargarnos, en vez de atribularnos, en vez de enfermarnos, en vez de tirar la toalla, en vez de equivocarnos, en vez de salir podemos orar. Podemos orar. Y eso fue lo que hizo Ezequías. Y le fue bien. Vamos a ver cómo lo hizo. Ubíquese por favor en el capítulo 37 de Isaías y allí vamos a leer desde el verso 14. Ezequías 37 desde el verso 14. Usted en casa podrá leer todo el capítulo, todo el pasaje. Isaías 37. Isaías. Los embajadores, el rey de Asiria, estaba por allá, como mencionamos, en otra batalla, en otro lugar. Le envió unas cartas. Le envió unas cartas a Ezequías con sus mensajes, con sus amenazas, con sus advertencias, con sus ofensas, con lo que él pensaba hacer con ellos y todo eso. Los embajadores de Asiria leyeron, dieron el mensaje y le entregaron las cartas a Ezequías. Y en el verso 14 leemos: tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó. Y cuando Ezequías lee esas cartas, allí está el problema. En esas cartas son la representación del problema. Esas cartas son la representación de las amenazas. Esas cartas son la representación del diagnóstico. Esas cartas son el anuncio de la tempestad. Esas cartas es la amenaza de muerte. A fin de cuentas, ¿de qué están amenazados ellos? De muerte. Viene el imperio y va a arrasar y va a llevárselos por delante y va a destruirlos como nación y se va a llevar de esclavos los que queden. Esa carta es la amenaza de eso, de muerte, de destrucción, de todo eso. ¿A qué se pueden parecer esas cartas? ¿Un diagnóstico médico? ¿A qué se pueden parecer esas cartas? ¿A un pronóstico de nuestra situación económica y familiar? ¿A qué se pueden parecer esas cartas? ¿A nuestra situación local, como iglesia o como país? ¿A qué se pueden parecer esas cartas? ¿A un problema que usted tiene como familia, que ustedes están enfrentando en su familia? No lo sé. Pero allí está el problema está allí en esas cartas. Esas cartas son ese problema. Y dice el verso 14, Ezequías las leyó, entró en conocimiento. ¿Y qué es lo que hizo en primer lugar? Dice, y subió a la casa de Jehová. Eso fue lo primero que Ezequías hizo. Agarró las cartas después de haberlas leído, dice, me voy al templo, me voy a la casa del Señor. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso que lo primero que Ezequías hace, al tener las cartas y al ver todo lo que le dicen allí, que Ezequías dice, voy a la casa del Señor. Voy a buscarla al Señor. Voy a encontrarme con mi Dios. Voy a encontrarme con mi Dios. Tomó esas cartas, subió a la casa del Señor
y estando allí en la casa del Señor, hizo algunas cosas muy significativas que quiero que usted lea y detalle conmigo. Dice que él, ¿qué hizo con las cartas? Las extendió delante del Señor. Agarró esas cartas, no sé si estaban enrolladas, no sé si estaban dobladas, pero él vino delante del Señor y las abrió y se las puso así, abierticas, delante del Señor. Le dijo: Señor, aquí está esto. Aquí está esto, Señor. Aquí está esto. Extendió las cartas delante del Señor. Y esas acciones, hermanos, esa acción es muy representativa, muy significativa, quiero decir. Es un acto simbólico. Es un acto simbólico. Las acciones siempre representan mucho, hermano. Siempre, siempre, siempre. Debemos doblar nuestras rodillas delante de Dios, pero ahí hay un significado cuando doblamos nuestras rodillas delante del Señor, cuando nos arrodillamos delante del Señor. Debemos levantar nuestras manos cuando adoramos a Dios, cuando alabamos al Señor. Allí hay un significado. Allí hay un significado. Y quizás no lo hacemos porque no hemos descubierto de qué se trata. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué significado tiene? ¿Cuál es el significado de que yo levante mis manos? De que yo levante mis manos o de que yo me arrodille delante de Dios. Y muchas otras cosas. Pero Ezequías tomó estas cartas y las extendió, las puso abiertas en la casa de Dios, delante del Señor, como presentándole: Señor, esta es mi situación, este es el problema. Esta es la situación que se nos está viniendo encima y quiero ponerla delante de usted, Señor. Presentarla delante de usted. Mostrarla tal cual, totalmente delante de usted. Y comenzó a orar Ezequías delante de Dios. Dice el verso 15: entonces Ezequías oró. Después que hubo extendido sus cartas allí y probablemente arrodillado delante del Señor, Ezequías comienza a orar. Una oración especial, diría, una oración también muy significativa, y comienza con las siguientes palabras: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. De acuerdo a la idea que nosotros tengamos de Dios, así serán nuestras oraciones. De acuerdo a la idea que usted tenga de Dios, así va a orar usted. No puede ser de otra forma. Usted va a orar siempre de acuerdo a la idea que usted tenga de Dios. Para bien o para mal. Para bien o para mal. De allí que lo mejor que nos puede, a lo que tenemos que cuidarnos y debemos tratar por todos los medios posibles de tener una idea cierta, verdadera, bíblica, de quién es Dios, para que podamos orar y dirigirnos a Él y tener verdadera comunión con Dios. Es tan fácil hacerse una idea equivocada de Dios, una idea falsa de Dios. Es tan fácil. Solamente usted tiene que mirar afuera. Solamente usted tiene que mirar el mundo y ver cuántas miles de ideas hay sobre Dios, millones de ideas sobre Dios. Es tan fácil.
Solamente tenemos que ver qué está sucediendo en la iglesia, entre comillas, iglesia del Señor. Es tan fácil. De allí que cuando el Señor, pienso también, cuando el Señor se dio a conocer al pueblo de Israel, y especialmente en lo relacionado con el santuario, el Señor insistiese en tantos detalles relacionados con el santuario, relacionados allá con el tabernáculo, relacionados cuando ellos se fuesen a acercar a Él, cuando ellos fuesen a tener comunión con Él. Tan puntilloso Dios, tan quisquilloso, tan estricto, pero Señor, tanto detalle. El Señor quería comunicar para que su pueblo tuviese una idea de quién era Él, de quién era Él, de quién era Él. Y Ezequías viene y Ezequías comienza a orar al Señor y las primeras palabras que Ezequías dice, Señor de los ejércitos, y no son de los ejércitos humanos. Dios es el Dios de los escuadrones, Dios es el Dios de los ejércitos, innumerables, incontables, el Dios todopoderoso, bendito su nombre, que mora entre querubines, y entonces ahí está esos querubines que estaban allí en el santuario, para dar una idea de que Dios es santísimo, de que todo el tiempo Él está siendo adorado, honrado. Todo el tiempo Él está siendo adorado. Hay seres angelicales tributándole alabanza y adoración, reconociendo y proclamando su grandeza, su majestad, su dignidad sin igual. A ese Dios oramos, a ese Dios nos acercamos, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Ezequías muestra en esas palabras un profundo respeto en su manera de acercarse a Dios. Son palabras que dirigen en un reconocimiento sobrio y respetuoso para con Dios. Dicho sea de paso, busque usted, démonos a la tarea de buscar todas las oraciones que aparecen en la Biblia. Y usted y yo encontraremos que en todas esas oraciones, el lenguaje para dirigirse a Dios es un lenguaje respetuoso, es un lenguaje muy sobrio, son palabras muy... Sí, más o menos me explico. Perdone mi torpeza y mi falta de palabras. Pero no es ese lenguaje ligero, irrespetuoso, chabacano, que tanto vemos hoy en día en las oraciones de mucha gente. Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por lo tanto, tus palabras sean, mire, pero con cuidadito y sean pocas. Dios es santo y nosotros somos polvo y menos que polvo. Pero que yo soy el gran hijo del rey. Sí. Por gracia, misericordia, inmerecidamente. Pero aún así, entonces el lenguaje tiene que ser, Señor, que tuviste misericordia, Señor, que fuiste tan bueno, Señor, que yo no merezco nada, Señor, que tú lo eres todo, que sin ti no soy nada. Y tú eres Dios y solamente tú eres Dios. Bendito tu nombre por siempre. Tú hiciste los cielos y la tierra, le dice Ezequías. Mi pregunta es para usted, mi hermano y hermana querida, ¿qué imagen tiene usted de Dios? ¿Qué imagen tiene usted de Dios? ¿Qué imagen tenemos de Él? ¿Qué idea tenemos de Dios? ¿Qué perspectiva tenemos acerca de Dios? ¿Estamos aprendiendo a honrarle? ¿Estamos aprendiendo a honrarle? ¿Estamos aprendiendo a reconocerle, a darle alabanza por su poder único y sin igual? Se aprende.
Se aprende. Yo estoy aprendiendo y le pido al Señor que me ayude a aprender a honrarle y adorarle. Se aprende, mis hermanos, se aprende. Se aprende pasando tiempo con Él, se aprende pasando tiempo con su palabra, se aprende pasando tiempo en su presencia. Pero no de otra manera, no de otra manera. Tenemos que ir a su presencia en oración. Tenemos que sentarnos allí con Él, tenemos que estar allí con Él. Y que su luz nos comience a bañar, nos comience a iluminar. Y nuestro corazón sea alumbrado con su luz. ¿Cuál fue la petición de Ezequías? Verso 17. Comienza Ezequías a presentar su petición. Y dice, inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. No está exigiendo, no está demandando, no está reclamando nada, sino la humilde petición es una humilde petición que comienza a abrirse paso hacia allá, hacia arriba, en una actitud de reverencia y reconocimiento de la grandeza de Dios. Ezequías reconoce la amenaza, la realidad de la amenaza, verso 18. Dice, ciertamente, Señor, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas. Ciertamente, entregaron los dioses de ellos al fuego y los destruyeron. Y dice, pero también hicieron eso porque no eran dioses, sino obras de manos de hombre. Eran madera y piedra. Por eso los destruyeron. Pero Ezequías no niega la realidad de la amenaza, de la situación. No tenemos nosotros por qué tampoco ignorar las situaciones, hermanos. Ni hacernos como si no existieran. No, hay un problema, reconózcalo, pero llévelo al Señor. Hay una enfermedad, no la niegue. No niegue la enfermedad. No se sienta mal por decir estoy enfermo. Eso no es pecado. Eso no es falta de fe. Sencillamente diga, sí, tengo este problema de salud, pero estoy orando. Estoy llevando este problema al Señor en oración. Tiene un problema de cualquier otro tipo, no se sienta mal en reconocer ese problema. Tiene problemas, no sé, de cualquier área, y no quiero entrar tiene un hijo con problemas. Reconózcalo, pero llévelo en oración al Señor. Hay problemas, hermanos, hay problemas en el matrimonio, parejas, hermanos, esposos y esposas que están acá, hay problemas en su relación. Reconózcanlo, pero llévenlo al Señor en oración. Hay problemas de otro tipo, Señor, tengo el corazón frío, no me provoca orar, no tengo ganas de leer tu palabra, o me pongo a orar y no siento nada, tengo el corazón como una piedra. Señor, reconozco, pero necesito que lleve eso también en oración al Señor. Pero no es sabia la actitud de decir, de hacer como que no pasa nada. Y de decir, no, yo no reconozco eso, no acepto eso, no. Ezequías reconoció que la realidad del enemigo, Ezequías reconoció en verdad ellos hicieron eso y hacen eso y tienen poder para hacer todo eso, pero estoy acá delante de tu presencia, Señor, para pedirte, y entramos al verso 20 y último, dice, ahora pues,
Jehová Dios nuestro, y aquí Ezequías presenta su petición. Ezequías le dice, líbranos de su mano. Allí finalmente Ezequías presenta la petición y le dice, Señor Dios nuestro, líbranos de su mano. Antes había reconocido Ezequías que necesitaba la ayuda del Señor. Por eso estaba en el templo orando. Por eso le había pedido a Isaías. Ezequías le había pedido a Isaías, al profeta Isaías, ayuda en oración. En otros pasajes leemos que Ezequías le había dicho a Isaías, anda a clamar por nosotros, estamos en esta situación. Ezequías está delante de Dios, pidiendo ¿qué? Pidiendo en oración que Dios intervenga, y le ayude. ¿Para qué oramos? ¿Cuál es el sentido de la oración? ¿Cuál es el propósito de la oración? Son múltiples, por cierto, son muchos los propósitos, pero uno de los propósitos por los cuales oramos es para que Dios intervenga. Cuando Ezequías en estas palabras dice, Señor, líbranos, Ezequías lo que está diciendo, Señor, te ruego que intervengas en esta situación. Que intervengas en esta situación. Que Dios irrumpa en el conflicto, que Dios irrumpa en el escenario y Dios haga algo. Dios haga algo. Tal vez totalmente insospechado, tal vez totalmente imprevisto, tal vez algo que nadie imaginó. De hecho, eso fue lo que sucedió. De hecho, eso fue lo que sucedería más adelante. Pero Ezequías está pidiendo que Dios intervenga. Tal fe, tal confianza tenía. Quiere el Señor y el Señor quiere. Y yo le quiero animar a que usted busque y persevere y descubra que por medio de la oración, por la oración suya, usted puede ver la intervención de Dios sobre su vida, sobre las áreas de su vida, los conflictos que se presentan en su vida, los problemas que se presentan en su vida. Finalmente fueron esas oraciones, la de Ezequías, la de Isaías, las que salvarían al pueblo de la invasión asiria. Y dice Ezequías, final del verso 20, líbranos de su mano, ¿para qué? Para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová, que solo tú eres el Señor. ¿Sabe que finalmente de eso se trata todo? De que todos conozcan que Él es Dios. De que todos conozcan de que Él y solo Él tiene el poder. Que solo Él es el que quita y pone, el que abre y cierra, el que da vida, el que mata y da vida. Que Él y solamente Él, que solamente Él merece ser alabado, honrado y adorado. Que solamente Él es digno de nuestro vivir, de los afectos de nuestro corazón, de nuestra alma, de ocupar el primer lugar en nuestros pensamientos. Y si no está allí es porque no lo hemos descubierto. Y porque no lo hemos descubierto, porque si lo viésemos entonces no nos quedaría duda y diríamos verdaderamente, solamente Él, solamente Él.
Y Ezequías dice, líbranos, para que todos los términos de la tierra, todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Dios. El rey de Asiria no pudo acercarse. El rey de Asiria no pudo ni acercarse. Estaba en otro lugar por allá con todo su ejército. Y en una sola noche, un ángel del Señor le dio muerte a 185,000 soldados de los asirios. Y a la mañana, cuando se levantó el rey y los otros que quedaron, lo que vieron fue muerte, muerte, y muerte, y muerte, y muerte, y salieron huyendo. Años más adelante, el rey de Asiria, en tierras de Nínive, por allá arrodillado delante de otro de sus ídolos, llegaron 2 de sus propios hijos y lo mataron, los hijos al padre. Y así terminó la vida blasfema de este hombre que se atrevió a blasfemar contra el Dios verdadero, contra el Señor. ¿Cuál es el corazón de toda esta trama? La oración. El corazón de toda esta trama es la oración, la relevancia de la oración, la necesidad de la oración ante los problemas que se nos presentan en la vida. La importancia de que sepamos cómo buscar a Dios en oración, de que aprendamos a orar. ¿Cómo aprendemos a orar? Dígame alguien, ¿cómo se aprende a orar? Orando, claro, no hay otra manera. No hay otra manera. Aprendemos a orar orando. Mira, usted puede leer muchos libros sobre la oración, usted puede leer las doctrinas de la oración, la teología de la oración, las estrategias de oración, pero eso no le sirve de nada. Aprendemos a orar orando, 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 pasando tiempo con el Señor. Es importante, yo le voy a decir hoy, con esto estoy terminando, es de lo más importante en la vida del cristiano. Es de lo más importante que podemos hacer, orar y aprender a levantar una vida de oración, tener una vida de oración. Cierre usted un momento sus ojos, por favor. Que aprendamos a ver y a querer que todo cuanto necesitemos, cuanto deseemos, aún esas cosas, si las pedimos en oración, que esas cosas redunden para la gloria de nuestro Dios, para la gloria del Señor. Usted tiene una carta abierta por medio de la oración, hermano, hermana, hijo de Dios que estás acá. Cada uno de nosotros tiene una carta abierta, una puerta abierta por medio de la oración. Nos la abrió el Señor Jesucristo mismo. Antes no era así. Pero ahora, por la obra del Señor Jesucristo, podemos acercarnos libremente, sin impedimento, delante del Padre en oración. Solo que recordemos, Él es el Padre que está en los cielos. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Dios altísimo, el Dios 3 veces santo. Él es el Dios al cual la gente no lo mira, no lo puede mirar así directamente. Se postran delante de Él.
Los que se acercan delante de Él se postran delante de Él. Él es el Dios que es como fuego consumidor, Él es el Dios grande y temible. Él es el Dios digno de nuestro afecto reverente, de que nos dirijamos a Él siempre con respeto, de que nos acerquemos a Él con limpia conciencia, con manos limpias, con sinceridad en nuestra boca, porque nunca le podremos engañar, porque Él no se conformará con palabras, nunca se ha conformado con palabras. Él quiere que haya una relación de verdad entre nuestras palabras y nuestro corazón. Porque Él quiere despertar en nosotros verdadero amor y admiración por Él. Y no que vayamos delante de su presencia como por cumplir una obligación, sino que descubramos que es mejor, como dijo el salmista, estar un día delante de Él y con Él, que estar 1000 días lejos de Él. Que es mejor estar delante de su presencia, que es mejor estar allí delante de su presencia, ante su presencia, honrando, adorando, reconociendo su grandeza, reconociendo su bondad, reconociendo su majestad, reconociendo que Él y solo Él, de Él es la salvación, de Él la virtud que salva, de Él el amor que sostiene, de Él y solo Él es la salvación. Bendito su nombre. Espíritu Santo de Dios, que usted nos ayude también, que usted nos asista, oh Santo Espíritu, para que nosotros podamos progresar en nuestra vida de oración, en nuestra realidad de nuestra oración personal. Espíritu Santo de Dios, que usted enternezca nuestros corazones, que usted nos ayude para que podamos percibir la majestad, la grandeza de nuestro Dios y Salvador, para que nuestro corazón se estremezca, nuestro corazón sea sensible ante la realidad de la majestad de nuestro Señor y Dios, de la dignidad de nuestro Señor y Dios, de la grandeza y santidad de nuestro Señor y Dios. Espíritu Santo de Dios, que usted nos ayude para vivir la clase de vida que el Padre espera que vivamos. Espíritu Santo de Dios, enséñenos a orar como conviene, ayúdenos a orar con libertad, ayúdenos a orar, Señor, con perseverancia, a orar insistentemente, ayúdenos a orar en el Espíritu. Espíritu Santo de Dios, Santo Consolador, Santo Paracleto, Santo Ayudador nuestro, ayúdenos a profundizar en la oración. Enséñenos y guíenos a una vida de oración más profunda, para gloria del Padre y para gozo de nuestras almas. Señor, finalmente delante de usted están todas estas situaciones, problemas,
que nos roban la paz tantas veces, amenazas que vienen sobre nuestras vidas, que están allí, Señor, en nuestros pensamientos. Ayúdenos a tomar las acciones que tomó Ezequías y llevar estas situaciones, problemas, amenazas delante de su presencia, a extenderlas delante de su presencia, Señor, a orar, Señor, allí, Señor, a dejarlas allí delante de usted, Señor, con la confianza de que usted, con su poder, intervendrá a favor nuestro, para gloria suya, Señor, y para que se sepa que usted es Dios, Dios fiel, Dios poderoso para salvar, Dios que guarda a los suyos, Dios que sostiene a los suyos, Dios que cuida a los suyos. Para usted, Señor, toda gloria, toda honra, hoy y siempre, en Cristo Jesús, en su nombre oramos. Amén y amén.